Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Estamos ya en la penúltima semana del año, que tiene un final sombrío, porque el mundo ha estado estremecido por la guerra y por todas las incidencias que esta implica, incluyendo la torpe tarea que se han propuesto los medios de comunicación del mundo de propagar las mentiras. Se sabe que la verdad es la primera víctima de las guerras, pero como estamos en el problema o frente al problema de que una escalada podría alcanzar niveles nucleares, esto naturalmente produce una difusión de la angustia por el mundo. El que está, y ahora es muy extensa la población que está informado por las redes, por la televisión, por la prensa escrita, y oye las declaraciones de los presidentes, de los jefes de Estado, de todas las partes, los cancilleres. No es verdad que pueda conservar el sosiego ni la tranquilidad. Hay un sobresalto. La guerra de Ucrania, la inminencia de un conflicto balcánico en Kosovo, con Serbia. Óigame, y otras graves tensiones en Irán, Medio Oriente, como siempre, sus guerras ya endémicas. Hasta la propia China, que se llegó a pensar que con motivo del resultado electoral y la victoria del Kuomintang bajarían las tensiones. Pues parece que no. Ahora se han reanudado esta semana entre China y Taiwán vuelos de aviones sobre el espacio aéreo de Corea del Sur, amenaza de Corea del Norte. Japón, repito, llevando ya sus misiones a la Luna. Es muy difícil pensar que haya descuidado su defensa. Debe tenerla al máximo nivel. En definitiva, el panorama mundial está enrarecido peligrosamente. Un fin de año con ese panorama deja poco espacio a la alegría y al esparcimiento y a la tranquilidad. Y todos los pueblos del mundo, en una forma u otra, están experimentando tensiones. Ahora vimos, hasta China e India nuevamente en frontera acaban de tener conflictos armados. Han retirado sus ejércitos, pero hubo heridos y hubo muertos entre ellos. En definitiva, el asunto no pinta bien. El Ártico, el Mar del Norte, especialmente donde están las flotas de OTAN, los aviones y submarinos de la Rusia histórica de Putin,
no augura nada bueno. Alemania, ya vimos, sale a relucir un complot de ultraderecha. Dios mío, en Alemania. Ya el gobierno había anunciado, en medio de la crisis de la guerra de Ucrania, que había apropiado 500.000 millones de euros para hacer su propia defensa. Alemania, repito, como hice con Japón. En definitiva, hay motivos para desalentarse. El liderato mundial en general, muy enflaquecido, poco diestro, no luminoso. Y uno entiende que, por desgracia, el trágico error de siempre que se produce, a veces por acaso, puede desatar conflictos mayores. Y esto es deprimente. Si se suma a la pandemia, que ya vemos entre nosotros que está recrudeciéndose en una especie de vuelta, de réplica, con todas las restricciones que ella lleva, la recomendación más o menos autoritaria pero justa de la autoridad en cuanto al uso de las mascarillas, el recordatorio de las distancias, los no agrupamientos, en fin, una alteración total de los modos, de los hábitos, de las costumbres en que veníamos desenvolviéndonos. Nos ha cambiado la vida la pandemia. Todo ello se suma al otro y crea un ambiente muy enrarecido, repito, que uno piensa a veces en medio de las meditaciones y cavilaciones, los silencios y las soledades de la pandemia. Dios mío, qué falta por pasar, qué viene. Desde luego, eso genera otras cosas. Y nosotros las estamos viendo. Una violencia enorme, inaudita. Muertes, asesinatos, feminicidios, suicidios, violencias, hechas incluso algunas por métodos que no son los típicos de la delincuencia nacional, sino innovaciones. Emprendedores del crimen, están apareciendo las muestras. Porque hay una influencia innegable con el motivo de la presencia del poder inmenso del narcotráfico internacional, que tiene sus delegaciones aquí hace años, y ha estado entrenando y conociendo el medio social y perforándolo y penetrándolo, y sobre todo las juventudes, induciéndola al consumo, haciéndola cada vez más dependiente de los puntos de drogas para aprovechar sus abstinencias, formar bandas. Óigame, no es sencillo cuanto ocurre. Y entonces, ya en un final de año, uno siente, Dios mío, pero ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que nos aguarda? ¿Por qué tantos rigores? Tantas cosas no imponderables, ya ponderables,
conflictivas tenemos de frente, el ánimo personal, individual, quieras o no, se ensombrece. Uno lo siente en el amigo, en el familiar, las reacciones ante las necesarias adversidades que todo esto genera. Y eso desorganiza el sosiego. La violencia está casi fuera de control. Está en la familia, que es la parte más preocupante. La violencia sangrienta, no solo cuando se apunta con cierta torpeza, feminicidios, no. Hay que agregarle y suicidio subsiguiente, muerte de hijos, parricidios, Dios mío, abuelos, abuelas, madres, padres, hijos, todos dentro de una nave de incongruencias y peligros que está dañando al medio social nuestro, como otros muchos medios. En definitiva, el fin de año, centrarse en la meditación, en la fe, en los valores espirituales, trascender, atender a Dios, no darle más las espaldas y tratar de ajustar la vida a sus patrones sagrados, al Dios como Dios manda, que tanto mencionamos y no cumplimos, para uno poderse compensar internamente. En lo íntimo hay, quieras o no, en cada quien, una especie de ebullición impetuosa de cosas, de intolerancia, de insatisfacción. Es grave. Es grave. Y esto pese a la infantil tarea que se propone el gallinero electoral, que siempre tiene sus escándalos y siempre tiene sus aspavientos. Y viven prodigando muchos dirigentes desde los términos más populares, de la capa más sumergida, hasta los más encumbrados. Esperanza, viven formulando promesas, ilusiones, pero la realidad es muy áspera, es muy seca, y uno baja de las ilusiones y de las promesas y se encuentra con ella. Y la tendencia es, ¿qué hago? Yo pensé otra cosa, me prometieron otra cosa, yo entendí de otro modo. Lo que está de por medio es más grave, es más peligroso. ¿Qué hago? Es un estado psicosocial delicadísimo por el que atraviesa, no nuestra sociedad solamente, no. Esto está, sin exceso se puede asegurar, a escala mundial. A escala mundial. Yo no sé, he visto tantas cosas en mi vida tan prolongada, pero yo no recuerdo, excepto los sobresaltos y temores de la Gran Guerra, de la Segunda Guerra, que ya eso era una versión del Apocalipsis. Pero otro tiempo en que la humanidad pudiera deteriorarse así, en la forma en que lo ha hecho, yo no lo recuerdo.
Por eso el propio periodo de Guerra Fría entre las grandes superpotencias nucleares, cuando existía la Unión Soviética y estaba Estados Unidos de contraparte, eran dos fundamentales. Ofrecía una especie de equilibrio del miedo, llamado equilibrio del miedo. Pero había métodos para imponer orden, dar reglazos en las regiones. Todo eso se fue. Ahora vamos a la multipolaridad. Hay más potencias, está China, desde luego, que es hiperpotencia. Pero están las otras ahí latentes, Japón, Alemania. Nadie olvide eso, que en su momento son pueblos ejércitos. En una semana se organizan para responder o para producir hechos y agredir porque lo han sabido hacer en la historia, ambas. En definitiva, el análisis, cuando uno se sienta en el despacho o en la casa a leer libros y a orientarse con los que más saben, los autores, los expertos, da trabajo organizar las cosas favorablemente. Por donde quiera hay un bache, por donde quiera hay una especie de abrojo. ¿Cómo paso por aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se está haciendo para evitar esto? ¿No? ¿Cuáles son las previsiones? ¿Estamos preparados? No. Al contrario, dando demostraciones de deterioro serio en muchos aspectos esenciales. Hay cosas, por ejemplo, el tránsito. Bueno, el tránsito es un irritante natural por el problema de los tapones, el irrespeto ciudadano a las señales, la falta de cultura para la conducción de los vehículos de motor, las luces rojas y verdes y amarillas. Hay que confesar, nosotros tenemos una tendencia hacia el desorden y la desobediencia de sus normas. Pero se ha venido a convertir en la segunda causa de muerte de la República. La desgracia infinita de esos motores, que son tan útiles porque sirven a las familias pobres de recursos limitados que no pueden usar el transporte de 4 ruedas en carros, en autobuses, que incluso el propio metro de Santo Domingo, en Santo Domingo les resulta oneroso. Y a veces uno ve los cuadros en un motor, un niño en el medio, lo llevan para la escuela. Pero, como siempre, existen las desviaciones. Se usa para el crimen. Lo satanizan. No. Gran parte del pueblo, la inmensa mayoría del pueblo pobre lo utiliza y es de enorme utilidad, el motoconcho. Pero el crimen no cesa en injertarse en todas las vertientes de las ocurrencias. El crimen es insomne, no duerme. Y crece. Por eso, yo mismo cuando me dedico a pensar sobre el programa, sobre el blog La Pregunta, sobre la reminiscencia que escribo en el listín cada 15 días, ¿qué es lo que estoy haciendo como vida pública propiamente? Este programa además. Al meditar,
confieso que encuentro dificultades cada vez mayores. Es decir, no he encontrado en mis reflexiones ventanas de luz. No sé. Y entonces estoy consciente de que eso me lleva a pesimismo. Y el pesimismo es negativo, porque hay que estar positivo para emprender cosas y mejorar cosas. Lo que hago en el campo, sembrar. Bueno, sembrar es emprender. Pero cuando veo el organismo social y veo sus cánceres de distintos tipos que tiene, tiendo a deprimirme, a resentirme, a sentirme poco feliz y muy descreído, muy escéptico de las cosas. Y el fenómeno es bastante general, según compruebo por las reacciones, los contactos con amigos, según veo los relatos de los hechos. Por eso, cuando se presentó la cuestión de la policía, hará cosa de 2 semanas, en la respuesta pasada hice unas puntualizaciones. El presidente Luis Abinader, esta es una premisa indispensable para analizar su administración, su gestión. Es un hombre decente, joven, hijo de un hombre que fue un ícono de la seriedad y del servicio. Tiene valores, no hay duda alguna, eso está fuera de discusión. Pero es evidente que está solo. Parece paradójico porque él aparece todos los días entre multitudes, porque él viaja incesantemente a los lugares. Y eso da la impresión de buena compañía o de mucha compañía, numerosa compañía. Pero el poder es extrañísimo. La soledad del poder es otra cosa. Aquellos hombres que el destino le ha reservado como tarea ser guías o gobernar en un momento dado, tienen que tomar cientos, por no decir miles de decisiones que ningún ser humano las puede tomar por sí mismo, ¿no? Necesita el apoyo, necesita el consejo, la asesoría, para que no termine desalentado, pero quizás más necesita la crítica sana, porque si la oye puede rectificar. Entonces, el problema del presidente es que él viaja mucho, va a las comunidades y hace contacto con el pueblo, y al pueblo le agrada, porque donde llega el presidente de la República produce alegría. Pero él no ha medido en qué forma esas visitas pasan a ser sus lianas que lo enredan, en el sentido de que cada comunidad tiene necesidades. Si llega el presidente, vamos a plantearlas. El presidente hace el compromiso de la mejor fe, si quiere complacer, y lo promete. Pero la realidad lo aprieta. Se van quedando sin cumplirse muchas promesas que aparentan ser nimias y menores por las comunidades, pero que en esas comunidades son sus necesidades mayores.
genera descontento, decepción. Y el presidente así pierde la perspectiva del escritorio, el escritorio. El escritorio es fundamental. Yo le diría, presidente, más escritorio, menos visitas. Solo hacer aquellas puntuales, primero cuando las necesidades estén identificadas y las promesas puedan ser cumplidas. Y el presidente de la República en nuestro sistema tiene medios para llegar, recursos, apoyo, ayuda a las comunidades, pero propiamente hacerlo a través de sus alcaldías, de sus ayuntamientos, que es más modesto aparentemente, pero más eficaz. Tiene el orgullo, el prestigio de que usa fondos para la redistribución de la inversión y del gasto. Pero si se expone personalmente, entonces queda en la palestra pública y comienzan las quejas. Cuando se le aconsejó traer al señor don Pepe Vila del Castillo, no sé quién lo hizo, si fue, se dice, el señor Bono, un político importante español, creo que ya retirado. No creo que fuera el amigo Giuliani que él tiene, que es una leyenda. En New York fue el que organizó a New York dentro de un desorden inmenso, que ahora con motivo del proceso público lo han querido destruir por su afición y su apoyo a Trump. Alguien lo aconsejó. Pienso que Naciones Unidas fue activa en ese error. Traen a este señor que es un servidor de Naciones Unidas de largo tiempo. Perdió la perspectiva el presidente de que este hombre puede ser un hombre preparado. Yo no lo niego, no tengo por qué negarlo. Pero corresponde a un litoral que está tiroteando a la República. Este hombre viene, pasa unos meses, un tiempo ahí, no se sabe, reuniones, no reuniones, se formó una comisión de participación ciudadana o de ciudadanos. Creo que Finmus también es la que la encabeza. Y desde que se organizó, yo dije desde la respuesta, no es el camino, presidente, no es el camino. Porque yo tenía, como expliqué en la pasada, la idea de traer un hombre, pero un hombre que acumuló éxitos formidables como jefe de policía. ¿De dónde? De Colombia. ¿Cómo? Un jefe de policía de Colombia, que de la jefatura de policía meses después pasa a ser vicepresidente de Colombia. Pero la recomendación no es sencilla, que México lo reclamó, el Estado, para hacerle un diagnóstico de sus policías, que participaban en las conversaciones de paz con las FARC en La Habana, en el grupo de gobierno. Bien, pero es amigo nuestro y lo declaró la Asociación Mundial, no sé cómo es el nombre de policías, el policía mejor del mundo, Oscar Naranjo. Ese era el hombre para venir
hacer el diagnóstico y si se le encargaba algún tipo de trabajo práctico de reorganización por recomendación, hacerlo, porque independientemente de sus cualidades, de sus éxitos, de la consagración de como un jefe de policía excepcional. Y le voy a dar un dato. Los falsos positivos, es decir, elementos jóvenes que no eran guerrilleros de la FARC. El ejército en su momento tuvo bolsones de exceso y mataban de esos jóvenes. Y ahora hay un proceso enorme sobre eso en el gobierno del presidente Petro. Falsos positivos. No he visto falsos positivos de la policía, al menos del tiempo de Oscar Narán. Me fijé en el dato. ¿Qué está pasando entre nosotros? Al producir una denuncia tan insolente, tan torpe, tan desproporcionada, en un evento que era para difundirse mundialmente y destruir esa institución, porque decir que desde los jefes que ha tenido, todos, hasta el último raso, todos participaban en operaciones de corrupción, es decir, eliminen eso. Eso no tiene razón de ser. Y dije, al producirse eso, este señor no sabe el daño que está haciendo. O si lo sabe, es porque tiene otra misión. A mi juicio, la misión es homogenizar el caos. Si Haití no tiene policía y la que tiene intentándola es muy insuficiente, la de República Dominicana existe, es numerosa, pero no sirve. Casi un acto preparatorio para su disolución. ¿Por qué? Porque la geopolítica ha trabajado arduamente en la homogeneización del caos. Hacer aparecer ante el mundo dos tribus, Hutus y Tutsi. En la isla de Santo Domingo hay dos tribus. Una, desgraciadamente, sometida a rigores enormes de devastación de su suelo, de eliminación de su agua. Bueno, la caridad mundial que no se puede practicar porque la clase política y la empresarial fueron un desastre, no guiaron nada. La diáspora que tiene es interesante, pero no puede volver, porque está en manos de bandas criminales que dependen de los empresarios y de los políticos. Pero esa no es República Dominicana, por Dios. Esa no es República Dominicana. Abinader, el presidente de la República Dominicana, es un hombre decente, es un hombre con concepto de lo que conviene a su país. Y hay instituciones con las naturales deficiencias de acciones, ya no del tercer mundo y del primero tienen las administraciones. Ya sabemos, brotes de corrupción, escándalos. Eso es verdad, pero no es verdad que la institución no ha servido. Al agredirla en la forma en que se hiciera, esos cuerpos, no solo la nuestra, se enroscan en un resentimiento peligroso. Entonces, al volver a la calle en medio de esa lapidación que se ha hecho de la reputación de su existencia, aumentan los rigores. ¿Qué ayudó? Ahí es que yo digo que el presidente Abinader
está padeciendo soledad del poder. La reacción que tuvo en una reunión el presidente de la República. Si las bandas criminales nos están desafiando, que se preparen los delincuentes porque vamos a responder. Eso se puede hacer en hecho a medida que se van produciendo los ataques de las bandas y las organizaciones criminales. La reacción policial es más drástica, es correcto. Pero si se dice en ese nivel, las consecuencias son negativas, porque vienen los excesos. Entonces, bueno, vamos a actuar. Nos están desafiando, el presidente dice que vamos a responder. Y sin que lo ordenen sus mandos, psicológicamente todos están condicionados para responder de la peor manera. Ahora bien, la prensa, que da máquina, mucha máquina, la prensa escrita especialmente, a esas cosas, pone mucho caso al testimonio de familiares decaídos. Y es verdad, puede haber falsos positivos. Es decir, elementos buenos que no tenían prontuario penal, que llegó a la policía y los masacró porque estaban en un grupo. Es posible. Pero la policía está obrando con antecedentes, hablando de bandas. Bandas con sus hechos, decenas de muertos, asaltos, atracos. Pero la opinión pública tiende a favorecer el testimonio de la madre, que siempre es conmovedor, o de la hermana, o del padre, del caído, aunque el muchacho haya sido travieso, como ellos dicen muchas veces. Él era travieso, pero él no era de eso. Bueno. Y el fermento de la protesta y la inconformidad resurge. Por eso yo siempre dije, hay que manejar con cuidado esta institución. Su personal vive en los barrios, como toda la policía del mundo, convive con la sociedad. Es muy vulnerable a la penetración del soborno social, especialmente el narco actuando. Ya vimos ahora en los Alcarrizos, la banda de Trenza, Papo Trenza. Había dos, un cabo y un raso, que caen en el operativo. Oigan por dónde van los asuntos. Parte de la banda eran ellos dos miembros de la policía. Eso hace recordar mucho a los que leemos la literatura del crimen en México, lo que ha ocurrido allá. Cómo se hibridan miembros de policía con bandas. Yo mismo he hecho alusiones muy severas, porque cuatro hombres jóvenes, valiosos, muy queridos de mi familia, porque sirvieron con lealtad, con sinceridad a la seguridad nuestra. Han sido asesinados por bandas. Las persiguió la justicia, condenó a los autores, pero yo siempre dije, no hay acaso, hay algún dispositivo, incluso señalaba, dentro de la propia institución, tienen contacto con las bandas, y el narco tiene contacto con las bandas, y las bandas de jóvenes son, en cierto modo, instrumentos para la ejecución de crímenes espantosos. Yo decía, por eso debe ser con cuidado, el diagnóstico primero, entonces ir comenzando un proceso de depuración rigurosa, entrenamiento, mejoramiento de los salarios, condiciones de vida,
plan de retiro y seguridad. Todo eso estaba escrito, está escrito y dicho. No se hizo así. Vienen ahí y don Pepe Vila aprovecha incluso para hacer el elogio del presidente y el elogio del ministro de Interior y Policía. Y dice que es lo mejor que ha visto en su vida. Entonces surgen las preguntas en las redes, que son tremendas. Don Pepe, diga cuánto le han pagado. ¿Cuál ha sido su salario para su trabajo? Vamos a examinarlo. En definitiva, todo eso está enredado ahí. Pero yo quiero volver al tránsito. Voy con frecuencia, no con frecuencia, antes iba con mucha frecuencia, pero ahora voy quizás una vez a la semana a la estancia María Virgen, la finca de la familia, en San Francisco. Y voy comentando en el vehículo que voy con mis acompañantes el peligro inmenso de la autopista Duarte. Es una especie de caja de muerte, de cementerio. Ahora con la reparación hay pequeños tramos pavimentándose, hay señales, pero especialmente no vienen los peligros por el trabajo de reparación, no, por el desorden del tránsito. Y yo he comentado con los amigos que me acompañan, miren, vi un reportaje de España. España estableció en 2 o 3 de sus vías de alta velocidad unos radares estacionarios, estaciones de radar. Cuando el vehículo pasa, lo filman con su matrícula y todo, y ella pone la multa. Una especie de multa administrativa, penal, es penal, pero señala por lo menos para que quien lo vaya a juzgar, no sé, tenga ya el dato probatorio. A la tercera falta de violación por exceso de velocidad, es confiscable el vehículo, el Estado lo confisca. Era una manera de bajar la locura de la velocidad de 140 kilómetros a 80, creo. España parece que ha progresado en esa experiencia. Y yo digo, hubiera sido mejor que el presidente Abinader dijera, bueno, vamos a irla reparando y a reponer todos sus baches. Estaba muy deteriorada. Pero vamos a parar las muertes, las patanas discutiendo como si fueran carros de alta gama. Uno lo ve y le pasa por el lado y cruza los dedos porque es una ruleta rusa. A veces vienen disputándose a 120, 100, 110. Uno que va a 80, que no pasa de 80, siente la velocidad. El último. 4 muertos, 2 patanas, 1 camión y 4 carros. Velocidad. La velocidad es la maldición del accidente. Una cantidad inmensa de muertos y heridos. Hubiera sido un cambio preferible, pienso yo. Bien, esta semana tenemos una alegría especial en mi familia porque nos visitó un amigo muy querido, Leonel Fernández. Era una visita ofrecida desde el momento que perdimos a doña Sovela y fue recibido por la familia en el apartamento de mi hijo Vinicio. Pasamos un rato muy agradable, y a mí me satisfizo mucho oírlo, porque encontré
al conceptuoso, al hombre que razona, que explica las cosas en forma muy confiable. Y él hizo una alusión en un programa de radio, de televisión importante, que yo no se la quise por razones de educación, sacarla en la visita de ayer. Él tiene el convencimiento de que es imposible lo que se pretende hacer con la República, porque las preocupaciones de Estados Unidos, especialmente sobre el alud migratorio haitiano, que lo han estado devolviendo de todas partes, lo describía en el programa, no pueden generar campamentos ni refugios no formales pero extensos en el territorio nacional. Yo hice la alusión mía, los 19 campamentos que rehusó Balaguer, el asilo territorial que Balaguer advirtió que no admitía, el diseño Clinton, este brillante hombre que tiene una brillantez inmensa, pero que es una brillantez adversaria de la suerte nacional. Lo vimos como en Haití disolvió el ejército, repuso a Aristides con una flota de guerra. Bueno, y pidió 19, medio millón. Entonces, pero ciego luminoso, que no veía con los ojos, sino con la mente. No, aquí no, hágalo de aquel lado. Es un asilo territorial delicado, peligroso. Yo no le quise hacer al presidente, porque estaba en casa, en la casa de un hijo, no le quise hacer la observación de que el problema va más allá de lo migratorio. Que ese vacío que se creó ahí de autoridad para darle paso al crimen organizado, desde el empresariado haitiano y la política haitiana narcotizados, es para generar un desastre de derrame de población, que para poderlo combatir o resistir se habrá necesidad de utilizar la fuerza. Y el uso de la fuerza nos va a exponer al peligro inmenso de una ocupación total de la isla y una pérdida de soberanía y de independencia, que afortunadamente, conforme a mi tesis, se ha venido a trabar porque los vetos de China y Rusia en el Consejo de Seguridad no la autorizarían. Pero ellos están aguardando que surja ahí una posible república socialista democrática del siglo XXI. Están esperando la metamorfosis de la pandilla para generar, que se genere la idea y el aura de la guerrilla triunfadora en una toma de poder. Y entonces, ¿qué hará el norte? ¿Se cruzará de brazos? No, no puede por OEA. No tiene ya mayoría significativa no puede por ONU, no tiene mayoría significativa en OEA. El CARICOM más África se opondrían. Entonces vamos a las viejas usanzas. A de 1915 y 1916 con nosotros. ¿Los intervenimos? No. El costo político podría ser muy alto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero quitarle compresión, pero ahora están bajo control socialista. Y se va a generar una corriente hacia la otra. Y van a comprometer la otra en su paz. Entonces vamos a tratar de ver cómo respetamos la otra, ayudamos la otra, organizamos la otra, pero la otra tiene fuerzas armadas.
tiene fuerzas armadas, mar, aire y tierra. Ese es un freno que tenemos allí. Es decir, muy compleja la situación que puede sobrevenir. Y yo, eso sí le dije al presidente Fernández, y lo voy a repetir porque es algo que dije yo, no que dijo él. En estos días cometí quizás el atrevimiento de decir que los sucesos que pueden venir son tan graves, que nosotros tenemos necesidad de una unidad blindada y que Luis Abinader y Leonel Fernández tienen que reunirse como líderes de gobierno y oposición y fomentarla. Y a él le decía, propuse incluso que usted pudiera presidir una comisión plenipotenciaria para explicarle al mundo la situación dominicana. Y dije al mundo, y hoy digo, el mundo implica Asia, y comenzando por China, Europa, comenzando Euroasia, Rusia, Europa. Y esa comisión, a mi modo de ver, así lo propuse, es usted con sus 3 idiomas, sus 3 periodos presidenciales, su experiencia, sus relaciones, podría servir a su país en un plano crucial, en una hora de vida o muerte. Él me oyó, se sonrió, como siempre, muy conceptuoso y muy atildado, no me dijo nada. Yo lo revelo hoy porque lo había dicho aquí. Y se lo digo al presidente Abinader y se lo repito al presidente Fernández. Lo que puede venir es espantoso. Y nosotros tenemos que preparar respuestas sólidas, imponentes. Que los grandes mandatarios del mundo digan, hoy, pero tienen razón, no lo podemos destruir, eso no puede ser. Estamos. Desde luego, para Luis es muy difícil zafarse de las coyundas y las lianas de ONU, que es una cueva de trampas, desgraciadamente, que fracasó en Haití, con años de ocupación estéril, y ahora quiere organizar la ruina de la isla. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33 del Claro, 3 del Cable, a las 11 de la mañana de domingo, nuestra versión central. Que asimismo Teleimpacto, canales 52 y 22, 52 y 22 es el 52 del Claro y el 22 del Cable, a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche, 7 de la mañana y 9 de la noche de lunes, Teleimpacto. Y estaremos en YouTube a partir del mediodía de domingo. Con la gracia de Dios esperamos estar en el último programa de la semana, del año, y dedicarle otros juicios a la tristeza y tratar de alentar la cada vez más distante alegría que merecemos. Muchas gracias y hasta entonces.